Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí estamos, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional. Y desde aquí nuestro compromiso es informarle honesta y transparentemente, como usted se merece, sin pelos en la lengua, sin censura. Hoy estuvo sabrosa la mañanera porque además fue por partida doble. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanza sendos trancazos al periódico Reforma y a Claudio X González. Ya vamos a hablar de esta familia de los González y Kimberly Clark, que aseguran que no van a invertir en este gobierno, en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las redes sociales se les fueron encima pidiendo un boicot para Kimberly Clark, esa empresa que fabrica el papel para el baño. Bueno, vamos a hablar de eso y también de las preguntas que le formula nuestro corresponsal Rafa Herrera a Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se presentó aquí en Palacio Nacional después de que se retirara el presidente. Se quedó la directora del SAT, se quedó Santiago Nieto y dieron un panorama sobre la lucha contra la defraudación fiscal, y vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura, de estos temas. En la más reciente encuesta de la consulta Mitofsky, el presidente López Obrador mantiene su aprobación en un promedio de 63.4%, incluso luego de los hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con el director de esta empresa, la consultora Mitofsky, Roy Campos, entre las notas positivas para que continúe con el respaldo de la población está la renuncia del líder petrolero Romero de Champs, la aprobación de la revocación de mandato y el inicio de obras en el aeropuerto de Santa Lucía. La encuesta realizada también señala una aprobación a la política del mandatario de casi el 65%. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda en la mañanera que sus antecesores puedan descansar, puedan tener la conciencia tranquila, luego de que su estrategia de seguridad incluyó masacres. Había un señalamiento de ordenar un exterminio, eso sí. Yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan así o les tocó actuar de esa manera. En la mañanera el presidente aseveró que no habrá cambios en la política de seguridad, pues no se apostará a la violencia y adelanta reforma, dijo. Hoy muy enchilado el presidente Andrés Manuel López Obrador contra ese periódico. Christopher Lando, el embajador de Estados Unidos en México, aseguró que Donald Trump se encuentra muy preocupado por la estabilidad de México después de los sucesos violentos en Culiacán. Platiqué con el presidente por mucho tiempo el viernes después de esto de Culiacán y está muy preocupado por la estabilidad de México. Miren, no nos empiecen a meter esa cantaleta de que la estabilidad en México y estas chingaderas. Con eso del golpe blando ya muchos tomamos muy a pecho estas declaraciones como las que hace el embajador de México acá en la Ciudad de México. Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo, titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, respectivamente, se reunieron con el embajador de Estados Unidos, precisamente Christopher Lando, para abordar el tema del control del flujo de armas que se da desde allá, desde el norte al sur. El gobierno de México planteó a su homólogo de Estados Unidos iniciar un operativo con mayor tecnología para detectar las armas que ilegalmente cruzan hacia México por la frontera norte. Y si también incluimos un operativo de acá del lado mexicano a la hora que crucen de Estados Unidos hacia México, porque históricamente los gobiernos le han apostado acá en México a retenes del sur al norte para que no cruce la droga a Estados Unidos. Pero lo último que yo experimenté cuando crucé la frontera del norte al sur es que casi uno pasa como Juan por su casa, no hay ninguna revisión, así como pues, ¿a qué estamos jugando? Con el motivo oficial de discutir sobre el combate al tráfico de armas y de sellar las fronteras, funcionarios mexicanos se reunirán cada 15 días con el embajador de Estados Unidos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El semanario británico The Economist publicó un artículo donde criticaron las estrategias de seguridad del gobierno de López Obrador
después de los tiroteos registrados en Culiacán, consideró que la jornada violenta en ese municipio se trató de un nuevo fracaso para la gestión López Obradorista. López Obrador precisamente dijo que buscará detener nuevamente a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ya que no puede haber impunidad de las declaraciones que quedaron hoy en la mañanera. Un par de videos con militares sometidos como rehenes y otro con un elemento presuntamente ejecutado habrían frenado la operación de captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Iván Archibaldo Guzmán, el otro hijo del Chapo Guzmán, habría sido retenido por fuerzas de seguridad mexicanas también el pasado 17 de octubre. Esto de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times. Kimberly Clark, la empresa de los X González, una familia muy X, con mucho respeto lo digo, anunció que no realizarán inversiones en México en el corto plazo debido a la incertidumbre que generan las políticas del presidente López Obrador. Este informe es parte de un nuevo capítulo en el enfrentamiento del Consejo de Administración de Kimberly Clark, Claudio X González, con el presidente y su cuarta transformación. La titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, explicó que no se ha condonado impuestos a nadie. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que esto que publicó el periódico Reforma, por eso anda enchilado el presidente, son fake news y todo promovidas por el hijo del X González, también del mismo nombre, Claudio X González, o sea que de tal palo, tal astilla, o de hijo de tigre, pintito, por ahí va la cosa, decía mi nana, que en paz descanse. El fiscal general de la República ya dio la cara. Alejandro Gersmanero informó que gracias a la cooperación con otros países en el caso de Brecht, que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a su familia, se tiene una serie de nuevas denuncias, dicen que las están trabajando y que las tienen que unir y conforme las vayan teniendo, las van a judicializar, igual que las anteriores. Se mantiene la colaboración con otros países de donde viene la información, dice el fiscal Gersmanero. Por cierto, dijo que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, se va a investigar hasta las últimas consecuencias lo de Culiacán, para que no se convierta en algo así como otro, dice el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. De las noticias, sin pelos en la lengua, sin censura, esta mañana, en este espacio, como el viento, saludo como todas las mañanas, con mucho gusto, al que lleva esta nave, a nuestro buen amigo Antonio Toño Ruiz. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. Vicente, muy buenos días, bienvenido al espacio, bienvenido definitivamente a la edición absoluta y completa de Sin Censura con Vicente Serrano. Y vaya como lo mencionas tú, como lo menciona Rafa Herrera en su intervención, vaya que se soltaron declaraciones hoy en esa conferencia mañanera, vaya que hay una serie de situaciones a considerar, desde esta acusación directa al periódico Reforma de estar compartiendo noticias falsas, hasta pues quién podría estar detrás de estas noticias falsas, Claudio X González, y lo que sale después de este berrinche, ¿no? De evitar que Kimberly Clark invierta en México, todo relacionado a una familia de los más poderosos, una familia de los que tienen todo el poder, de los que están en esas esferas desde siempre, que han tenido todas las oportunidades y que hoy pues son señalados en esa conferencia mañanera por el mismo presidente, por Andrés Manuel López Obrador. Te saludo con muchísimo gusto. Claro que sí, mi querido Toño, y yo voy a saludar